¿Cuál patilla quieres? ¿La roja o la azul? Señores, bienvenidos a una entrega muy especial de su canal de YouTube, Pedro Manuel Casals, El Cuarto Bate. Recuerden suscribirse, encender la campanita, dejar los comentarios, críticas, sugerencias y todo aquel que nos ayude a mejorar la calidad del contenido alternativo, que por aquí tenemos contacto directo con ustedes, sin ningún tipo de censura, filtro o impedimento que contiene usualmente la narrativa mediática tradicional, y es lo que está llevando a que más figuras se embarquen en esta interacción directa con ustedes y no tener que pertenecer o tener que referir sobre grandes cadenas o grandes industrias o corporaciones. Y por eso agradecemos tanto el seguimiento que nos dan, que siempre reitero, es una muestra de orgullo para nosotros que empezamos en mi casa, en una cortinita con un micrófono y una camarita, y miren, gracias a ustedes, donde estamos hoy, y continuamos creciendo con mayores proyectos para poder mejorar la calidad. Y como es parte de nuestro emblema, la calidad, tenemos aquí un invitado de una calidad extrema, por así decirlo, que es mi admirado, querido y apreciado profesor, el doctor Iván Gatón. Bueno, muy complacido de poder estar aquí con usted y con las personas que le dan seguimiento a esa labor de conciencia crítica que usted viene realizando, y que en estos tiempos de estas armas de desinformación masiva Está buena. Ayuda a tener otros referentes. Se le agradezco de corazón, profesor, que para la gente sepa, siempre lo digo, no me avergüenza admitirlo en público, la persona más, para mí, más preparada, más formada y con el intelecto más fuerte que tenemos en representación de la República Dominicana en todo el sentido de la palabra, desde cultura asiática, antropología, ciencia. Es una persona a la que admiro y que siempre, cuando nos honra con su visita, aprendemos. Y es lo que queremos compartirle con ustedes, que la última entrevista tuvo 60,000 views, la gente loca pidiendo en los comentarios. Dios mío, pero esa hora se fue en minutos, yo quería que seguirlo escuchando hablar. Y por eso es lo agradable de conversar con personas que uno puede nutrirse intelectualmente. Y por eso está aquí, profesor. Ahí lo veo con un libro ahí, que tiene, ese libro es muy interesante. ¿Qué es eso? Este trabajo es el último del coronel Pedro Baños. Estrella también. Que es, sin lugar a dudas, la persona que en geopolítica ha vendido más libros en los últimos años. Es un coronel que trabajó en la contrainteligencia de la Unión Europea y que se decidió a escribir sobre aquellas cosas que el ciudadano normal desconoce. De ahí viene ese trabajo que ha tenido más de 18 ediciones, que se titula Así se domina el mundo. El dominio mundial, brillante libro ese. Sobre todo tiene una facilidad en su prosa que le permite a los profanos... Digerible, muy digerible. A la gente que no está acostumbrada a leer esos temas que son tan densos, poder comprenderlos. Y luego de Así se domina el mundo, ha publicado varios trabajos más, pero sin embargo en que es su último La encrucijada libro, mundial, nos habla no solamente de los problemas que existen, sino de lo que él entiende que podrían ser las respuestas a esos temas que ahora acucian a la humanidad. Y resulta interesante ver que una persona no simplemente haga un planteamiento sobre los problemas, sino que diga, mire, por lo que he investigado, la respuesta debería ser esta. Y la Universidad del I-Global, donde impartimos docencia en el área de maestría, tendrá un conversatorio con él y el general Soto Jiménez sobre este libro, y nos tocará hacer la moderación del mismo. ¡Wow! Repita la fe. Oigan eso, señores. A los amantes de la geopolítica de este espacio, el coronel Pedro Baños viene a presentar su libro y va a contar con la moderación del doctor Iván Gatón, la participación en un panel de general Soto Jiménez, entre otros grandes panelistas. Y diga la fecha de nuevo. ¿Dónde? Esa fecha en el I-Global sería el 28, pero el día 29
Fruto de que siempre al hablar de los temas de relaciones internacionales en el ámbito interno, uno se queda con la sensación de que muchas personas entienden que el río Osama es el río Potomac. Entonces, Ahí se acaba el mundo. de que desde aquí se puede determinar el mundo y que nosotros tenemos El centro de las entre la avenida Máximo Gómez y la Núñez de Cáceres está la City de Londres y está Shanghai. Entonces, fruto de eso, de muchos años de impartir docencia y hablar con la gente, vimos la necesidad de crear un observatorio geopolítico para nosotros tener una idea del mundo en el que nos encontramos y cuáles son las acciones a llevar a cabo. Entonces, el jueves 29, vía Zoom, vía YouTube, podrán participar en el primer panel sobre geopolítica de la República Dominicana, donde el coronel Pedro Baños será la figura que dará la bienvenida a ese panel donde estarán exministros de defensa, historiadores, intelectuales, que se han dedicado a trabajar los temas de relaciones internacionales y de geopolítica. Y tenemos, gracias a los vínculos en universidades en México, la Universidad Pública de Chihuahua, el estado más grande de México, tenemos también la Universidad de Guadalajara y van a estar participando vía YouTube. Wow. Porque se ha despertado un interés por la República Dominicana a partir de una serie de trabajos que hemos venido presentando y dándole la importancia histórica a nuestro país. Por ejemplo, en México no se hace énfasis en que el conquistador de México, Hernán Cortés, Fue de aquí que salió. y vivió aquí. Primero llegó aquí. Y Pizarro cuando fue a Perú también. También de aquí salía. Pizarro era un vaquiano. Vaquiano es el término que se utiliza para la persona que es experto en conocer los caminos en aquellos tiempos, O sea, que no había carretera. No es bacano, como decimos aquí. Mira, que entonces eres bacano, era vaquiano. Vaquiano. Oigan Entonces, eso. el caso de Cortés es un referente importante porque no solamente con Cortés desde aquí, que se va a Cuba, llega a México ese proceso ya de caída del imperio azteca, sino que también allí llega una figura importante que vivía en San Rafael del Yuma con Ponce de León, que es a su vez quien descubre Estados Unidos, desde aquí. Wow, mire, ese dato no lo conocía bien, que se fue posicionando de aquí fue que sale De aquí se descubre Estados Unidos. Por eso se le llama la Florida. La Florida es de español. Porque se descubre el día de Nuestra Señora de la Florida y lo hace Ponce de León desde Boca de Yuma. Desde Boca de Yuma. Señores, wow. Entonces, pero también ahí se va el primer negro que vino a América, que nos comentaba el embajador de Marruecos, al escucharnos hablar de que era un negro bereber que había sido llevado como esclavo a Portugal y luego de haber sido liberado se queda en España, se hace cristiano, es decir, que es un apóstata del Islam, y era amigo de Ponce de León, que era paje de Fernando el Católico, y ese es Juan Garrido. Y Juan Garrido aparece en un documento donde le exige al rey Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico y Carlos I de España que le dé una pensión. Desde esos tiempos estamos pidiendo pensión, Dios mío. Pero él pide su pensión y dice, mira, el que trajo el trigo aquí fui yo. Yo estuve en el descubrimiento de la Florida, estuve en la conquista de Cuba con Diego Velázquez, estuve en la conquista de Puerto Rico. Deme mi pensión, por Dios. Entonces me dice el embajador de Marruecos, nos dice, bueno, usted dice que es bereber, pero él era de El Jedadi, que es una ciudad que queda al lado de Casablanca. Entonces, a partir de esa investigación, que incluso conseguimos algunas fotos, damos a conocer que ese señor, que es el que construye en México el primer templo católico, porque Cortés le da la autorización, salió de aquí.
Wow. Entonces, ese proceso de la modernidad que lo hemos venido hablando, dando esa perspectiva. Por ejemplo, la primera maestra que llegó a México vino aquí con María de Toledo, se llamaba Catalina Bustamante. Entonces, hay un vínculo con México que no es solamente que uno de los mariachis más populares y la canción que tiene el título más corto del mundo, que es Y el que dice, ¿y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Y qué hiciste de los besos que te di? Esa canción fue compuesta por un compositor dominicano de San Pedro de Macorís. ¿Dominicano? Sí, 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 sí. Pero es un himno en México esa canción, famosísima. Esa canción y otras más la compuso el maestro Mario de Jesús, que siempre traía a sus hijos desde México en las vacaciones para que pasara sus vacaciones aquí. Al igual que el señor segoviano del Chavo del Ocho y del Chapulín era de Puerto Plata. Oye, eso. Entonces hay un presidente mexicano cuyos padres eran de La Vega. No, pero espérate, Iván, espérate. Entonces, un presidente de México Sí. tenía padres dominicanos oriundos de La Vega. Sí, sí, y fue el primer representante de México en la Liga de las Naciones, fue secretario de Estado, fue presidente del Congreso, don Emilio Portes Gil. Hay una crónica del periódico El Caribe de 1844, cuando él vino a visitar a sus familiares en La Vega. Wow. Porque Qué ignorante me siento, mano. Wow. No, aquí el tema es tomar la historia como herramienta para fortalecer algo que es importante en la geopolítica, la geocultura. Un pueblo sin referentes míticos, sin autoestima, ¿dónde puede ir? Y eso es lo que muchas grandes naciones están cayendo en el juego de borrar la historia para formar una nueva cultura prácticamente homogénea y generalizada, una neocultura, y tratar de eliminar los lazos históricos que se tienen entre naciones, entre cultura y entre identidad. Que tú entiendas que tu identidad es preciosa, es preciada por el valor que tiene y que eso de flomazo se borre y hoy en día formamos una nueva identidad. O sea, qué bueno, profesor, y le felicito que usted investigue esos trabajos, porque mire, yo me siento ahora mismo, aparte de ignorante en el sentido positivo de no saber ese tipo de cosas, y me interesa, voy a tratar de leerlas, pero ahora me siento todavía más orgulloso de mi dominicanidad. Y creo que ese es uno de los efectos más positivos que tienen sus trabajos. Bueno, y también hay otra figura que llega a México, al estado de Tampico, que es nuestro Núñez de Cáceres. Esa es una figura importantísima políticamente hablando. Y mira que yo no soy muy asiduo de Núñez de Cáceres. Sí, pero hay una independencia efímera. Sí, pero hay que ver el recorrido que han tenido figuras que salieron de aquí. Y yo creo que es importante hacer énfasis en ese tipo de historia. ¿Por qué? Porque nuestro pueblo como que todavía no ha tomado conciencia de que la modernidad, es decir, la historia se divide en edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Y la edad moderna se inició aquí. Por ejemplo, a Venezuela se le da su nombre de Venezuela desde aquí. Desde República Dominicana. Sí, porque lo hace Alonso de Ojeda. Alonso de Ojeda, que llegó aquí con Colón en el segundo viaje, cuando se funda la Isabela, que es la primera, ciudad como tal, que se crea en el Nuevo Mundo, porque primero fue el Fuerte de la Navidad, que se creó con los restos de la nave La Santa María, y no fue en lo que sería el territorio de la República Dominicana hoy, sino que fue en la zona de Cabo Haitiano, lo que era parte del cacicazgo de Marién. Que pertenecía, para corrección, porque mucha gente tiene esa confusión de que le llamaban Haití los aborígenes en ese tiempo ya estaba establecido en ese cacicazgo, eran parte total de lo que era la Hispaniola y no había, por eso siempre lo distingo de manera antropológica, ascendencia nativa de haitianos. No existían en tal como en esa isla, sino que eran todos taínos. Y esa parte del cacicazgo, como bien establece el profesor, pero como bien dice también el esfuerzo es ahí, pero la ciudad en sí, la Isabela, creo que ya se hizo en Puerto Plata.
Se hizo fue en Puerto Plata. De hecho, el primer nombre de Santo Domingo es Nueva Isabela, que la crea Bartolomé Colón en 1498. La Nueva Isabela, sí había escuchado eso. 98. Pero en esa fundación, Alonso de Ojeda, que es luego quien hace preso a Caonabo, es una figura importantísima porque incluso don Vicente Blasco Ibáñez, el gran escritor y político español, le escribió un libro que el primer capítulo se lo dedica a Anacaona, Flor de Oro, que ese es lo que significa Anacaona, sí, que se llama El Caballero de la Virgen, porque Alonso de Ojeda no solamente descubre toda esa zona, porque anda con Juan de la Cosa y con Américo Vespucio, en lo que se llaman los viajes menores o viajes andaluces. Aquí es decir, que no solamente que el hombre trae a Américo Vespucio. Y luego, como había... A quien le pone el nombre al continente. Porque por él le ponen el nombre al continente. Y resulta interesante ver que él siente que ha sido tan cruel en su vida que cuando regresa, después de un periplo azaroso por la zona del lago de Maracaibo y Cuba también, él se recluye en el monasterio de San Francisco. Y a su esposa, que es la primera indígena que viaja a Europa, Guaricha, a la cual él le puso el nombre de Isabel porque él era amigo de Isabel la Católica. Wow. Él viene aquí con sus tres hijos. O sea, él se casó con su india, ¿eh? Él se casó. Le gustó su india. Yo diablo, esta muchachita, este colorcito está bueno, espérate. Pero se casa, se encierra en el monasterio y ella todos los días iba a ese monasterio de San Francisco, que ustedes tienen sus ruinas ahí en la zona colonial, y pidió que el día que muriera se le enterrara justo en la entrada de la iglesia para que todo el mundo pisara sobre él, donde él estaba enterrado. Por la crueldad que había tenido. Por lo cruel que él había sido. Sí. Allí vivió como 5 años, es una historia digna de un Shakespeare. Y entonces, cuando pasan varias semanas, Guaricha muere. Wow. Entonces los entierran juntos y lo importante, Casals, es que en el gobierno de Lilis, el gobierno de Venezuela, como él le dio el nombre de Venezuela a Venezuela, pidieron que le dieran sus restos. Lilis, que era un estadista, envía la solicitud al Congreso. El Congreso dominicano no lo aprueba. Al gobierno de Trujillo, en la época de la dictadura, por 2 ocasiones el gobierno venezolano volvió a hacer la solicitud y le dijo que no. Pues aprovechando la guerra del 65, un sacerdote español que estaba muy vinculado a Venezuela, lo deshumó y lo mandaron. Cogió los restos, los escondió aquí y cuando estaba en el gobierno Luis Herrera Campins en 1982 se los llevó a Venezuela. Hay un gran monumento a nombre de Alonso de Ojeda y también Guaricha se ve como encima del cadáver llorando. Y entonces estos elementos de nuestra historia, de resaltar que alguien que quiso ser enterrado aquí, de cómo desde nuestro territorio, por ejemplo, un Lucas Vázquez de Ayllón, que es el primer individuo que no era pobre de los españoles que vinieron, que no era un hidalgo venido a menos, sino que era una persona con dinero, que era oidor y que era fue alcalde de Nuestra Señora de la Concepción de la Vega, es quien llega al norte de los Estados Unidos 95 años antes que los padres peregrinos en el Mayflower. ¡Wow! Antes del 1600. Oigan esto, ¿eh? En el año 1526, desde Puerto Plata, Lucas Vázquez de Ayllón salió con 500 personas. Financió su viaje el mismo. Financió el viaje. Una nave, un capitán, vámonos. Y mucho antes, 95 años antes, que ese referente que tienen en Estados Unidos. Sí, porque la referencia de los peregrinos. Los padres peregrinos. No, es San Miguel de Guadalupe, en la bahía de Chesapeake, fundada por él. O sea, venido desde Puerto Plata, desde Puerto República Dominicana. Plata. Por eso ustedes van a ver
que la mitad de lo que es el territorio de los Estados Unidos, llegando Colorado, por ejemplo, donde está Silicon Valley, Palo Alto, ¿y quién llegó allá? Ahí llegaron los españoles. Sí. La mitad Baja del territorio California. de Estados Sí. Unidos era... Los Ángeles. bueno, Washington. District of Columbia. No, Washington, el del otro lado, el estado, El estado. incluyendo Alaska, era en español. Y no dejar de mencionar que la independencia de Estados Unidos, en gran parte, la financia España. Los sobre españoles todo, para joder a Francia. Bernardo con los de ingleses. Galvez, a los ingleses sobre A los todo. ingleses. Que por eso vamos a encontrar una foto de Bernardo de Galvez en el Congreso de los Estados Unidos, que es la persona que va al lado de George Washington en el primer desfile que se hace por la independencia. Pero aquí lo importante es nosotros darnos cuenta que desde República Dominicana es que se funda San Miguel de Guadalupe. Hay gente, a mí me sorprende, y países, que esos hechos históricos, por ejemplo, Vasco Núñez de Balboa, que tenía un negocio de vender cerdo aquí y que vino con Rodrigo de Bastidas a América, y es quien descubre el Mar del Sur, lo que se conoce como el Océano Pacífico, que luego le da Magallanes ese nombre. Dicen que salió de Haití. No, pero es que nunca salió de Haití. Era de Santo Domingo. La Primada de América, donde venían todos los conquistadores y hasta Este el es año... el centro de navegación de toda América. Pero un dato importante, y los venezolanos que han estudiado historia lo conocen. Maracaibo, la Suprema Corte de Justicia, es decir, la Real Audiencia, La Casa de la Audiencia en ese tiempo. estuvo en Santo Domingo hasta que declararon su independencia. O sea, de aquí se jugaban los casos de Maracaibo. Los casos de Maracaibo que llegaban a esa instancia, tenían Era que aquí que venir, se juzgaba. era aquí que se juzgaban. Entonces, yo me pregunto, Eso le pica a muchos venezolanos. no, pero yo me pregunto, si nosotros somos de los pocos países en el mundo que tenemos porcelana de la dinastía Ming, porque en el Banco de la Plata se rescataron del buque Nuestra Señora de la Concepción, ¿por qué República Dominicana no es promovida en el extranjero como el país que hacía el vínculo y que estuvo en el vínculo de ese galeón de Manila o galeón de Filipinas que después tenía el camino de la China y que era el que permitía el contacto de China con el imperio español? Wow. Y no solamente esto, la plata que se producía en Zacatecas y en Guanajuato, España se la vendía a la dinastía Ming, que la utilizaba. Y entonces ese vínculo que trajo incluso en el galeón de Manila el famoso mango de Manila, porque el mango es el mango es del Asia. Sí, de porque no es India. una fruta. La gente cree que es una fruta tropical, pero realmente no. Viene de... O el mango de Manila, oigan esto. El mango de Manila, que es muy famoso en México y que hubo ahora una disputa a nivel de la Organización Mundial de Comercio. De comercio, sí lo mencioné. Porque la denominación de origen México se la quería Se dar la quiere. con el nombre de mango de Manila, y Filipinas dijo, no, espérate. Fue de aquí Es que salió Filipinas. manito, ¿no? Aunque Filipinas es el país con más católicos del mundo, es el único país Habla que hispana en estuvo, Asia. pero que es el único país que, habiendo sido colonizado por los españoles, tiene un día de fiesta celebrando haber sido de España. Tenían lo que sea su día de la raza que ese tiempo. Pero ellos celebran eso. Lo celebran. Y son más de 100 millones de personas que hablan también el chabacano, que tiene una base del español, y el tagalo también. Por eso tú ves que hay nombres como Pedro, como Juan, como Hasta nombres españoles, los filipinos. En Filipinas hubo un genocidio para quitar la herencia española. Murieron más de 2 millones de personas después de la guerra De eso no se habla. hispanoamericana de 1898. Entonces, esas Filipinas, que son más de 7.500 islas y una como la de Luzón solamente, tiene 100.000 kilómetros cuadrados. Esa Wow. Filipina fue un tipo de conquista distinta porque se hizo con los padres franciscanos que aprendieron a hablar su idioma, que inició
lo que se conoce como el contacto global. ¿Por qué el contacto global? Porque Filipinas entonces, el padre o fraile Andrés Urdaneta, quien antes de ser fraile fue la mano derecha de Juan Sebastián Elcano, que fue el que terminó la vuelta al mundo con Magallanes, descubrió una corriente de agua que se llama la corriente del Kuroshio. Y con esa corriente entonces los barcos podían regresar desde el Pacífico, porque no sabían cómo llegar, pero no había volver forma para atrás de regresar, porque el mar funciona por corriente. Sí, hay corrientes incluso submarinas y todo. Y más en aquellos tiempos que los barcos no tenían motores. Entonces, todo ese circuito, ¿por qué no reconocer que lo tenemos aquí, ese tesoro? Cuando incluso ni siquiera en China hay tanta porcelana de la dinastía Ming. Eso es una rareza, porque la revolución cultural se destruyó mucho de ese pasado. Pero el hecho de que nosotros podamos ir al Museo de las Atarazanas y encontrar porcelana de la dinastía Ming. Pero eso no te dando idea, porque ahorita van y se roban esa vaina, cogen esto como este país, pero ya en forma de broma, pero qué historia. Mire que uno aprende estas cosas y cuántas veces uno ha pasado por ahí y no le ha dado la relevancia histórica que tienen este tipo de elementos, este tipo de objetos, y lo que implica, señor, encontrar una porcelana de una dinastía en un tiempo donde hoy en día es difícil pedir algo en China. Hoy en día, imagínese usted en qué tiempos aquellos y tener eso aquí en esta isla, en República Dominicana. Y vamos a salir un poco de República Dominicana ahora, profesor, que la gente quiere saber. La última vez usted predijo prácticamente, y luego hablamos con el Nord Stream y todo eso, usted predijo paso a paso lo que estaba dando con el conflicto en Ucrania y lo que iba a pasar. Y quiero que usted me analice una declaración que escuché el presidente Biden hace 2 días, donde dijo que para Ucrania entrar a la OTAN va a ser muy difícil, que no lo ve posible por ahora. Pero ese es el origen del conflicto, que querían a Ucrania y la OTAN. Ahora dicen, no, ya Finlandia entró, Ucrania, y se han negado incluso conversaciones de paz, que Putin ha estado abierto a pesar de todos los incidentes y las malas jugadas que se le han hecho, como la inundación reciente, la destrucción de la presa de Khashoggi, creo que se llama Khashoggi, una presa prácticamente importantísima en una ciudad de Ucrania donde prácticamente dejó casas totalmente inundadas, un acto de guerra abajo. Y Estados Unidos se niega a conversaciones de paz, pero ahora le da una estocada en la espalda a Ucrania diciéndole que no va a pertenecer a la OTAN. ¿Qué usted entiende de esa retórica? ¿Qué es lo que está pasando en el liderazgo de Estados Unidos? ¿Cómo están abordando esta guerra? Pero nosotros estamos en un mundo que siempre se ha regido por los intereses. Quizás el gran error nuestro es pensar que la humanidad ha vivido en paz. Y no es así. Un conflicto constante. E incluso la guerra en Ucrania demostró que no había interés en tener un mundo que después de haber salido de la COVID-19 llegáramos a niveles de entendimiento que nos permitieran, ante esa zoonosis que vino por el COVID y las otras que podrán venir, Dios porque libre. todo eso está vinculado al tema de los efectos en el cambio climático, que son asuntos que mellan y socavan los presupuestos de nuestros países, cuando países como Italia, por ejemplo, están súper endeudados, con un 200% del PIB endeudados, o países como España, un 140%. Entonces, la guerra en Ucrania demostró de que lo habitual siempre ha sido la guerra. Hasta Y que la guerra se nuclear. sabe. Estamos hablando ya de amenazas nucleares cuando pensamos que habíamos superado esa etapa antes. Y que las guerras se saben cómo se inician, pero no cómo pueden terminar, porque nadie pensó que India entonces, en medio del conflicto, iba a aprovechar para qué, para sus intereses, que China iba a mantener también una equidistancia, ¿para qué? Para su beneficio. Y ahora vemos que esta guerra nos puede llevar a una situación inimaginable. Dios libre. ¿Por qué? Porque en la medida en la cual el tiempo va pasando, nos damos cuenta de que Ucrania no es Ucrania. Es decir, No. Ucrania
El proxy. Exacto. El proxy. Se utiliza Ucrania. Proxy es el término que se utiliza en el lenguaje militar para poner a alguien a hacer el trabajo que yo quisiera hacer, pero aguántalo tú ahí. Pero yo envío al no me le dé al más chiquito, pero no me le dé al más chiquito. Esto no quiere decir para nada que los rusos sean santos. No. Todos los imperios se forman en base a sangre. Por eso cuando me hablan del imperio romano y me hablan del imperio español, yo le digo, mira, usted critica a los españoles, pero a los españoles los romanos cuando llegaron no los desaparecieron de casualidad. Solamente hay que recordarse de Numancia. Correcto. Sí, es decir, cuando usted me habla de los aztecas, yo le digo, oiga, los aztecas limpiaban a la otra tribu. Se comían literalmente sacrificios humanos. Se comían a los tlaxcaltecas. Entonces, ¿qué ha sido la humanidad? La humanidad ha sido la historia de la guerra y cómo la guerra determina el futuro. La historia se ve reflejada en la historia de la guerra. Entonces, esta guerra, solamente piensen que Zaporilla es sin lugar a dudas, y así está establecido, es la planta nuclear más grande de toda Europa. Eso es sin pelear. Que esa planta mañana no reciba el agua que debía recibir. De esa presa. Para enfriar los reactores. Entonces, ¿ustedes se imaginan el efecto que eso tendría en toda Europa? Es decir, nosotros estamos tranquilos aquí, pero no nos estamos imaginando, Dios mío, que estamos jugando con fuego. Y no se evidencia porque no hay interés en negociar. Es lo que estoy diciendo, no se quiere paz. El general Mali, el Pentágono, lo ha planteado. Es decir, Ucrania no va a ganarle la guerra a Rusia. Ahora. Vamos a desgastar a Rusia lo más que podamos. Ahora, a Rusia, en el momento dado en que ellos entiendan que tienen que utilizar otros tipos de armas, ¿qué podría suceder? Dios mío. Porque Rusia tiene territorio, Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. El territorio más grande de la Tierra. ¿Qué significaría eso para la humanidad? Entonces, aquí no es ver el mundo entre buenos y malos, porque malos también somos todos. Aquí hay que verlo en términos de intereses. ¿Qué interés debe primar cuando desde la perspectiva geológica usted y yo simplemente en el futuro seremos homínidos que pasamos por la Tierra y que no estamos tomando en consideración algo fundamental en la especie humana, que es la conservación y preservación de quienes nos van a sustituir? Claro, de nuestros es decir, niños, los líderes mundiales no están pensando en eso. No están pensando en eso. Entonces, no veamos esto en que si Rusia es bueno, en que si Estados Unidos es malo, o que si Estados Unidos es bueno porque tiene democracia, entre comillas, y derechos humanos, o que los otros son autocráticos. Veamos esto en términos de lo que podríamos llamar, San Ireneo le llamaría la pedagogía de Dios, de cómo Dios a la humanidad busca la forma de enseñarle algo como familia humana. A cuidarse, a sobrevivir. ¿Qué garantías hay para una familia humana que está en guerra mientras los fenómenos naturales la están acosando? Exacto. Entonces, yo creo que lo que demuestra por su lado la administración Biden es haberse dejado llevar por un sector guerrerista y no haber tomado algo que nosotros también hemos descuidado. ¿Cuál es la madre de todas las ciencias? Siempre será la experiencia. Yo, que soy un señor mayor, siempre de joven, tomé en consideración que uno aprende de dos formas, por experiencia propia o por la ajena. Y les digo con honestidad, es mejor hacerlo con la ajena. ¿Cómo se llama? A coñazo. Hacerlo con la ajena, no con uno, no uno sufriéndola. Exacto. Porque la arrogancia, la falta de humildad, dice, no, yo lo voy a hacer. Aunque la experiencia indica que si lo haces así, el golpe avisa, no importa. Te va a ir mal.
había necesidad de poner a los pies de China, como decía Kissinger cuando hizo la diplomacia del ping-pong en plena Guerra Fría. Entonces, ¿qué hizo Kissinger? Acercó a China, la China de Mao Zedong, la acercó a Estados Unidos y sacaron a Taiwán del Consejo de Seguridad. Y ahora acercaron a Rusia a China. Y acercaron más a Rusia, a Washington. Sí. Ahora lo que hicieron fue, ese grupo que está ahí con la administración Biden, darle a China todo lo que necesita. Sí. Es decir, estratégica, no es que esté mal que le den a China lo que necesitan, pero China se resistía al intercambio en el ámbito armamentístico con China para que no les robaran secretos militares. Tenían un problema que geográficamente China entonces entra en la esfera de influencia de Rusia, lo que eran todos los países del Asia Central. No mencionar que en la provincia de Heilongjiang, en lo que sería, la capital es Harbin, en toda esa zona, Rusia tiene apenas en esa parte no más de 5 millones de personas, pero China tiene 100. Oh. Entonces, hay un tema demográfico incluso, que para Rusia es una amenaza, y ellos lo que hacen es acercarlos. Es decir, se llevaron de la experiencia de gente como Mearsheimer, de gente como Kissinger. No, porque ahora nosotros tenemos un problema. Era un tema económico, era un tema de dinero, profesor. No, también, aparte del sector industrial militar, pero que ese sector siempre vende. Sí, pues ellos venden hasta la guerrilla. Señores, le venden a todo el mundo. Pero vamos a ser honestos. ¿Dónde mueren más gente en el año? ¿En Siria o en Brasil? En Brasil. En Brasil mueren de 25 a 30 mil personas por la delincuencia. Los grupos delincuenciales en América Latina hacen que se produzcan más muertes que en los tiempos de Guerra Fría que habían guerrillas. Que en la zona conflictiva, correcto. Uno de los principales problemas es ese. ¿Y quién hace esa violencia? Bueno, usted dice las pandillas, pero ¿de dónde sale el armamento? Las pandillas que tiene su amigo Casals, Jimmy Cherizier, que maneja el puerto de Puerto Príncipe. Todas esas armas que entran por ahí. La calidad de las armas que él recibe. Tienen hasta M50 para tumbar helicópteros. La hacen en Moca. No. No son fusiles San Cristóbal. No. Eso es el complejo militar industrial que es el principal negocio del planeta. En América Latina. Cada bala cuenta. En América Latina, la principal causa, digamos así, de impacto negativo en el Producto Interno Bruto, con más de un 15%, son las muertes que produce la violencia que tenemos. Porque cada vez que usted a un pobre muchacho que ha egresado de una universidad, sobre todo las muertes es entre 20 y 25 años, muere porque un delincuente le dio un tiro. ¿Qué sucede? Toda esa inversión. Entonces, ese complejo militar industrial tenía otros nichos, otros espacios. Entonces, desgraciadamente nosotros también, porque a veces somos ingenuos, creemos que la paz y el orden debe ser lo correcto. Pero sucede que la paz y el orden, para algunas personas, que para algunas personas, la paz y el orden no es lo que le va a producir buenos negocios. Mierda. El negocio está en el que caos, haya guerra, gente en que se desencadene la violencia, en que usted tenga 106.500 muchachos en Estados Unidos que el año pasado murieron por sobredosis de drogas. Fentanilo. Es decir, que usted tenga ahora mismo que una de las principales causas de muerte en el planeta, más que las guerras, aproximadamente 3 millones, y antes del COVID, sea el suicidio. Wow.
Es decir, en un mundo que está en jaque ante el nihilismo de la civilización actual, donde la gente no ha encontrado un sentido para su existencia, donde lo único que vincula a mí, al señor Casals y a usted, es el consumismo. Es decir, que solamente somos materia. Vessels. Somos un vessel para llenar. Entonces lo que vamos a hacer es algo que resalta el coronel Baños en el libro que hemos estado trabajando. El coronel Baños entonces resalta que los algoritmos nos van a esclavizar y van a ser nuestros dictadores, mientras nosotros lo aceptamos con plenitud. A un punto tal que nos conocen más a nosotros que nosotros mismos. Saben lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos ponen la red de todo. Entonces, ¿qué le da sentido a la existencia de gente que sus neuronas nunca han podido hacer conexiones porque nunca toman un libro y se abstraen en la lectura? Lo que demuestra lo que siempre hemos conocido. Los órganos que no se ejercitan se atrofian. Se atrofian. Entonces, si usted todo se lo deja a la computadora, al celular, y ahora usted quiere inteligencia artificial. Stephen Hawking. Que ahí sí es peligroso. Stephen Hawking, uno que por ser de Sabana Grande de Boyá, el referente uno siempre lo buscó como alto. El astrofísico uno de los más importantes del mundo es Stephen Hawking, y que fue lo que más explicó la teoría del Big Bang, la creación del universo, que se probó luego con el hidrocondicionador de hadrones de la famosa partícula de Dios, o la antimateria. Y aparte, recuerdo bastante que hablaba mucho de ese tema, de inteligencia artificial, y también de la sobreinteligencia superhumana, diciendo de que, me recuerdo una conferencia con este también buenísimo, Michio Kaku, que es brillante, astrofísico también y neurocientífico. Ella, ¿por qué no le convendría a la humanidad tener una especie superior con contacto? Porque dice, sería peor que cualquier colón llegando a América. Sería peor porque ninguna especie, mientras más avanzada intelectualmente, no va a ser bondadosa. Y así igual la inteligencia cuando encuentra un ser inferior que puede dominar o manipular. Yo vi la referencia de Hawkins en aquel momento donde él decía, mi preocupación no es el cambio climático. Para la sobrevivencia de la especie humana, lo que más me preocupa es la inteligencia artificial. Oigan eso, lo dijo Elon Musk también. Lo han dicho varios intelectuales. Podrán encontrar en YouTube una entrevista que hicimos hace más de un año sobre el transhumanismo, porque todo esto que ustedes ven, de que en el metaverso, yo le comentaba a usted de un fraude que hubo, de alguien que el coronel Baños pone como ejemplo en el libro. En el metaverso hay una figura de esos influencers que se ha comprado un barrio. Entonces a alguien lo engañaron con $400,000. Y para mudarse que se porque quería mudarse al lado de esa persona. En el metaverso. En el metaverso, y hay personas que están gastando más dinero en un avatar que en su vida real, comprando ropa para el avatar que la que utilizan para ellos. Entonces, si ya usted tiene, y recuerdo en un tiempo que me invitaron como académico a tomar clases en Japón, que me encuentro que hay gente que se está casando nada más y nada menos que con ahora se me va el nombre, un holograma. Con un holograma. O sea, casándose con un holograma. Entonces, cuando entrevistan al japonés, porque los padres no estaban de acuerdo, que qué fue lo que pasó, dicen, no, es que siempre me complace, me dice todo lo que yo espero que me diga. Fíjense, ahí viene la inteligencia artificial. Claro, porque sabe lo que te conoce, lo que tú quieres escuchar. Entonces, el hombre se pone su máscara aquí y tiene
el kundalini de la visión hinduista en la relación íntima, porque lo ponen... sí, pero todo eso es virtual. Entonces, ¿qué implica eso? Deshumanización. Deshumanización. Prefiero una máquina que un humano. Entonces, ¿qué sucede? Que el ser humano no es más que el fruto de todo aquello que le rodea. Por eso es que tenemos una influencia tan grande de nuestros padres, de nuestros familiares, entorno, de nuestros vecinos. Sí. Y por eso es ese vacío, por eso esas tasas de suicidio, por eso es que porque no tener un sentido societario. Porque ya estamos más individuales, no estamos tan entrelazados. Usted dice que a mayor tecnología y mayor tiempo de inversión en redes y esto, nos han aislado del entorno y esa afectividad social positiva y negativa, porque es necesario tener reproche de grupo para uno saber lo que está mal o no. Por eso es lo que el profesor decía, de que quizás lo que está mal en Siria para un grupo no es lo mismo que está mal en Brasil para otro. ¿Usted entiende que todo ese vacío se debe a eso? Es que gran parte de ese vacío, es decir, siempre ha existido, pero lo que potencia ese vacío es cuando usted existe y usted entiende que el sol no va a salir porque usted no se levanta. Usted no tiene un sentido de la existencia societario. Colectivo. Pero sucede que cuando usted se toma un jugo, cuando usted come, eso implica que hay una sociedad detrás. Claro que te preparó ese jugo, que te armó esa comida. Cuando usted se aísla de los demás, usted llega a lo peor que un ser humano puede llegar. Y es a la soberbia. A ese autoengolosinamiento narcisista. Yo soy. Y yo soy. Y mañana entonces usted le da una enfermedad y lo opera y hay que darle una medicina. Y una gente y no aparece nadie. O usted existe simplemente para dejar letrinas llenas. Porque el ser humano que pasa por aquí. Qué buena está esa. Y no deja, aunque sea un referente, que sus hijos, aunque sea, lo puedan tomar en consideración. Porque hay gente que no le pueden servir de ejemplo, ni a los hijos. Es decir, saludos a... Es decir, el ser humano necesita agregarle a su existencia algo que trascienda a su ser. Pero es el concepto de existencia. Yo tengo que dejar una huella. Yo tengo que dar que mi hijo sienta que mi nombre perdure y de forma positiva. Y papá me lo decía, el país y la vida no es un regalo que dejamos a los hijos. Es un préstamo de nuestros padres para hacer las cosas mejores y siguiendo. O sea que qué bueno que usted menciona eso. Esa es la visión ontológica del griego ontos, del ser. Pues yo tengo que dejar algo mejor, que mi existencia haya significado algo, porque entonces ¿para qué carajo estoy aquí? Ah, no, lo que pasa es que mucha gente cree, y a eso se le llama en filosofía solipsismo, y a eso nos lleva este mundo de las redes. Mucha gente cree que todo lo que está alrededor existe porque ellos están aquí. Es decir, que cuando van a un cine, la película la hicieron porque ellos están ahí. La gente fue a verla porque ellos están ahí. Todo existe porque ellos están aquí. Entonces, eso genera un vacío existencial. Entonces, a mí me preocupa porque el gran poeta Constantino Cavafis, haciendo una referencia a Ítaca, al viaje a Ítaca, no sé si recordarán cuando Ulises, el Odiseo, dejó a Penélope sola. Ah, claro. Se fue a hacer el recorrido. Entonces, en el poema, lo que refiere el viaje a Ítaca es que no importa que te hayas encontrado con los lestrigones, no importa que hayas tenido experiencias negativas, lo importante es que hayas disfrutado el camino. No es llegar al punto, es disfrutar el viaje. Es como las utopías.
no las vamos a alcanzar, pero hacen que nos movamos. Entonces nosotros debemos tener en la vida algo que supere incluso nuestras capacidades. Por eso les invitamos encarecidamente a que en esta existencia en la cual nosotros tenemos, ampliemos nuestro radio de acción. Por eso hay que conocer las cosmovisiones, es decir, cómo otra gente ve el mundo, porque cuando uno dice, ellos creen, así mismo los otros dicen de nosotros. Ellos creen, exacto. Y en un mundo globalizado hay que aprender a respetar. Por otro lado, hay que llenar ese cerebro de imágenes, hay que llenar ese cerebro de experiencias. Y para eso primero hay que conocer su entorno, hay que conocer su país. Luego, si usted puede, conozca afuera. Si no puede viajar, lea. Yo me recuerdo que yo viajaba en los libros. Así que el mejor viaje es yo viajaba en los libros y después, bueno, eventualmente tocó viajar. No, y lo chulo cuando tú ves un libro, dice, por ejemplo, la tumba de Napoleón y las descripciones, la referencia que hacía Sue en el Palacio de Versalles, y cuando tú lo visitas y tú entonces contrastas lo que leíste con tus ojos, señores, miren, se pone la piel de gallina. Eso es una experiencia mágica. De tú leer y tú imaginártelo y cómo era, y la puerta enchapada en oro, con las maderas y los punzales. Y cuando tú entras y lo ves, tú, Álvaro, mira cómo lo decía el libro. O sea que eso es increíble, señores, ejercitar y leer para luego contrastar. Eso es increíble. Eso le pasó a un ministro, un secretario de Estado de la era de Trujillo, que antes las ciudades referenciales eran Nueva York, París y La Habana, y lo han enviado a La Habana. Imagínense ustedes, 1 metro cuadrado en la Quinta Avenida de La Habana tenía el mismo precio que en la Quinta Avenida de Nueva York. ¡Wow! Y cuando lo envían en el avión, le pasan un desayuno y había un pedazo de batata y dice él, oh, batata, ¿quién lo iba a decir? Tú y yo aquí. Tú y yo aquí. Porque él era de un campo. Y nos encontramos aquí, los dos. Nos encontramos aquí. Dios mío, señores, excelente conversación con el doctor y el profesor Iván Gatón, a quien reitero nuestra admiración, respeto y aprecio, y a quien exhortamos a todos ustedes a participar, señores, este 29 de junio en este panel magistral sobre geopolítica y todo lo que va a implicar allí con la presencia del coronel Pedro Baños y la moderación especial de nuestro querido Iván Gatón. En I.Gatón en Instagram. I.Gatón. I.Gatón en Tú me Instagram. él le pone la imagen. Y pueden entrar y le enviamos el enlace. Van a entrar a I.Gatón en Instagram, @i.gatón, y entran para que le envíen el enlace. Vamos a estar ahí, Falla Media va a estar dando cobertura especial a este evento. Voy a estar participando también allá, escuchando, entrevistándolo a los panelistas. Así que aprovechen, porque un evento con las personalidades de esta categoría no se dan todos los días. Cambio fuera. Le dimos duro.